Con todos. Le habla el doctor Augusto Chafloque Cervantes, soy médico oftalmólogo del Instituto Nacional Materno Perinatal, ex Maternidad de Lima, y voy a compartir con ustedes algunos aspectos referentes a, a lo que es la perinatología. Y vamos a empezar con la primera lámina. Eh, ok, vamos a definir qué cosa es perinatología. La perinatología eh, viene a ser una parte de la medicina que estudia a la salud del binomio madre-niño un mes antes y un mes después del parto. Entonces, por eso también se le conoce como medicina materna, materno-fetal. Aparte de estudiar esto, tiene que solucionar los problemas, puesto que tiene que hacer la cirugía, como vamos a ver más adelante. Entonces, enfoca problemas de salud madre y del feto antes y durante y algunos a un mes después del embarazo, según la OMS. La labor básicamente, pues, como su especialidad es de coordinar con el obstetra para poder hacer, ver los embarazos de alto riesgo y después trabajar con el neonatólogo también en la UCI neonatal para solucionar los problemas que se presenten también en la parte neonatológica. Hay otra definición también que consideran que es el estudio anátomo-fisiológico del feto, ¿no? Con estos estudios que hay ahora de la medicina fetal. Desde la semana 28 del embarazo, cuando el feto ha alcanzado aproximadamente 1 kilo de peso, hasta los 7 a 28 días después de nuestro nacimiento. Todo esto es considerado un periodo perinatal de tipo nido que debe ser evaluado por el perinatólogo, ¿no? Pero en este caso estamos haciendo un enfoque oftalmológico de lo que es la perinatología porque eh, sí o sí el oftalmólogo tiene que estar involucrado en este problema de la salud eh, 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 materno-perinatal. Entonces, vamos a definir primero nuestra primera variable que nos corresponde, que es la retinopatía de la prematuridad, que es una enfermedad que en el mundo oftalmológico la conocemos como una enfermedad vitro-retinoproliferativa. Se le denomina ROP por sus siglas del inglés, o sea, Retinopathy of Prematurity. Esta enfermedad lo padecen los bebés prematuros que nacen pues menores a las 31 semanas de gestación con un peso menor a 1,5 kilos, ¿no? Y el tejido perjudicado va a ser el tejido retinal que se encuentra muy posterior en el ojo y en la parte muy periférica. Y esta retina, esta capa retinal es la que se encarga de captar las imágenes para transportarlas hacia la corteza occipital y proceder a lo que sería el recuerdo de imágenes y el aprendizaje en fin, ¿no? Pero esta retina es muy inmadura y tiene que estar creciendo constantemente entre el útero. Cualquier factor que lo afecte va también a detener el crecimiento retinal, puesto que el tejido, como ustedes saben, vive de la glucosa y del oxígeno. Entonces, cuando sucede alguna interrupción de este crecimiento, van a aparecer mecanismos compensatorios y va a aparecer lo que se llama la creación de nuevos vasos en la retina que no están programados en el código genético, en el código, en el ADN humano, y estos vasos van a ser de un patrón muy débil, van a sangrar, se van a romper y van a dar complicaciones que van a llevar a la ceguera del niño. Estos vasos van a producir ceguera de uno o de ambos ojos en los niños. El diagnóstico tiene que hacerlo el oftalmólogo haciendo el tamizaje en todo recién nacido prematuro, ¿no? Y debe hacerlo a partir de la semana 32 o 31 o 32 en todo niño nacido
con menos de kilo y medio. Hay, es de esperar que en las primeras semanas 31, 32 no haya retinopatía por el problema anatómico de carencia de vasos, es muy probable, pero sí muchísimos estudios de investigación han demostrado que la figura entera de la retinopatía prematuro se presenta con un nombre y apellido completo en la semana 36 más menos uno de edad gestacional. O sea, hay que tener mucho cuidado con ese número. 36 más menos uno es una edad crítica, porque el niño va a tener ROP sí o sí. Entonces, Em, ¿esto qué cosa quiere decir? Esto quiere decir de que nosotros tenemos que evaluar a todos los niños semanalmente con este criterio, pero si el niño ya nació con 33 o 34 semanas, dentro del útero también hay factores de riesgo que van a interrumpir el crecimiento, por lo tanto el niño puede nacer con retinopatía de la prematuridad creada, originada dentro del útero por factores maternos. Por eso que la intervención del perinatólogo, ¿no? De todas maneras, si el niño nace de 34 semanas, 35 semanas y tiene factor de riesgo materno, grave factor de riesgo materno, el niño tiene que ser examinado dentro de las 24, 48 a 72 horas como máximo para ver si es que esa preeclampsia severa, chorioamnionitis severa, sepsis severa o cualquier otro problema de tipo obstétrico ha afectado al crecimiento intrauterino de este niño. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y no hay que confundir. Una cosa es crecimiento de vasos, por eso que el oftalmólogo también tiene una edad gestacional cuando hace un fondo de ojo en un niño nacido prematuro y que no tiene factores de riesgo. El niño va a tener un crecimiento y la arteria se va a dividir en arcadas superiores e inferiores y cada una se divide en dos para formar la temporal y la nasal superior, lo mismo que la nasal y temporal inferior. En esta lámina estamos viendo que la edad gestacional más o menos en la semana 36 ya está llegando a la retina nasal, pero en la temporal todavía está a mitad de camino. Por lo tanto, todos los factores que se presenten y que interrumpan el crecimiento vascular van a dar producto a esta enfermedad, que es la primera causa de ceguera infantil, ceguera legal e infantil en el mundo. Y esta lámina le he traído para que no confundan qué cosa es el crecimiento natural y normal de una retina con el VEGF natural del niño, que se llama vasculogénesis y que da producto a la angiogénesis, no confundirlo con neovasos. No se confundan esos dos términos porque son totalmente diferentes. La vasculogénesis la maneja el VEGF, o que se llama el factor proliferativo de neovasos, está en inglés acá porque el VEGF significa Vasoproliferation Endothelium Growth Factor. Está en inglés, por supuesto, pero esto tiene que estar en condiciones fisiológicas en el ojo de todo niño. Entonces, no se le puede eliminar del ojo porque le eliminaríamos el factor de crecimiento, o sea, estaríamos interrumpiendo la vasculocénesis fisiológica en un niño si se pone una sustancia que bloquee al VEGF, que es muy diferente de hablar vasculogénesis con angiogénesis, de hablar de neovasos o neovascularización, en donde hay la confusión, ¿no? Ahí vienen vasos muy tortuosos, muy dilatados, y en la periferia se crean neovasos. Esos neovasos son estimulados por la hipoxia, y como ustedes pueden ver acá en la lámina de la derecha, en el iris también se ven los neovasos porque el estímulo de hipoxia produce excesiva cantidad de VEGF en una confusión en donde se equivoca el organismo pensando que le faltan vasos y crean más vasos cuando lo que le falta es bloquear el factor de riesgo que va a llevar a la ceguera al niño. Entonces, tortuosidad de arteria y vena es igual a la enfermedad plus, muy conocida como le llaman enfermedad la enfermedad posterior aguda o acute posterior retinopathy, que es la que hace correr muchas veces a muchos especialistas para poder bloquear esta enfermedad, porque el plus significa severidad de la enfermedad y próxima ceguera de ese niño. En la retinopatía de la prematuridad, en la evolución hay que tener en cuenta de que
el examen tiene que ser muy riguroso semanalmente, de preferencia porque estamos en el Perú y los factores de riesgo también están a la orden del día. No confundirlo con los libros que dicen cada 15 días. Semanal el examen y hay que estar al tanto porque muchas veces el mal manejo de los factores de riesgo hace que esto se convierta en una emergencia quirúrgica, debiéndose intervenir dentro de las 48 a 72 horas como máximo para prevenir la ceguera. Si el niño no es tratado a tiempo, va a tener graves daños en el ojo, como es la pérdida total de la visión legal de uno o de ambos ojos. Entonces, las causas de la retinopatía y la prematuridad tenemos que diferenciarla pues entre vasculogénesis y lo que es neovascularización. Entonces, hay sustancias que van a producir de que los ojos entren en hipoxia, ¿no? Porque dentro del útero va a haber hipoxia, por supuesto, muchas veces por una enfermedad que vamos a ver ahorita, y otras veces hay hipoxia por falta de glóbulos rojos. Y esto se presenta debido a que hay factores como el oxígeno, que al producir una hiperoxemia va a producir vasoconstricción e hipoxia por hiperoxemia. Y la anemia, que es muy frecuente en los niños prematuros, va a producir, no va, va a producir hipoxia, pero no por hiperoxemia, sino por hipoxia por falta de oxígeno, porque no hay glóbulos rojos, no hay los balones de oxígeno que lleven el oxígeno a la retina periférica. Hay que tener en cuenta que hay otros factores como la temperatura, y por eso que esos niños siempre tienen que estar en control en servocunas o en cunas con calor. Se habla mucho de los efectos de la luz sobre el ROP. Hay trabajos sobre el efecto de la luz sobre la retina inmadura de prematuros. Y hay medicamentos como los antibióticos, corticoides, que también van a contribuir a que esta retinopatía pueda aparecer y alterar su vasculogénesis. Em, estos factores demostrados, ya demostrados científicamente en muchísimos trabajos de investigación y en muchos continentes, se ha demostrado ya que el bajo peso al nacer, o sea, menos de 1500 gramos, es un factor de riesgo principal que a la par con la edad gestacional, o sea, un niño menor de 32 semanas, entre los dos forman los dos pies de este monstruo para que empiece a caminar. Con la edad gestacional y ese peso ya son suficientes los dos factores de riesgo suficientes para que este monstruo camine. Por lo tanto, tenemos que vigilar que no crezcan más extremidades en este monstruo. Una tercera extremidad sería el oxígeno mal manejado, por eso hay que tener cuidado con la hiperoxemia. Y otra extremidad más para formar ya a este monstruo en un animal de cuatro piernas, hay que tener en cuenta la raza, porque tenemos nosotros mucho cruce español, que tener cuidado con la gente que viene de Cajamarca, Cusco, Ayacucho, donde hay mucho cruce con la raza blanca española, y la raza blanca tiene más probabilidad de tener ROP que los niños que no tienen esta descendencia, o por lo menos mejor si son afrodescendientes. Hay otro problema de salud como es la anemia. La anemia también ya ha sido demostrado en muchos trabajos que es un factor de riesgo. El bajo nivel de hierro en la sangre está demostrado que es un factor de riesgo para ROP. Lo mismo que la deficiencia de vitamina E, demostrado en varios multicéntricos, y otros factores pulmonares de tipo respiratorios. Entonces, vamos a hablar qué pasa en la UCI materna, porque perinatología es eso, ¿no? ¿Qué pasa en la UCI materna? En la UCI materna tenemos el oxígeno por un lado que ya está siendo controlado por los protocolos clásicos que hay en todas las guías clínicas, pero tenemos que tener en cuenta uno que también es muy frecuente en los niños, que es la anemia del prematuro, la anemia severa del prematuro. Entonces, la anemia que ustedes comprenderán es la disminución de la concentración de hemoglobina en sangre. Se va a medir en gramos por decilitro en sangre y los valores normales ya tiene tablas, pero hay variaciones en las tablas, lo que hace muchas veces difícil la interpretación. Lo cierto que patológicamente es una anemia normocrómica, normocítica, pero es hipoproliferativa. ¿Por qué? Porque está caracterizada por una disminución de la producción de la eritropoyetina
entre otros factores fisiopatológicos. Esta hipótesis natural la voy a plantear en este momento para poder entender que un recién nacido puede sufrir de anemia, puede tener una anemia que puede ser benigna, ¿no? O fisiológica, ¿no? Pero ¿qué pasa si se agrega una anemia, eh, a esta anemia fisiológica que es frecuente se le agrega una anemia del prematuro? El prematuro sale precozmente y ¿qué pasa? Que la anemia fisiológica en el prematuro es mucho más frecuente que la anemia del recién nacido a término porque el niño prematuro, su respiración no es normal porque sale del parto y sale a un ambiente donde la concentración de oxígeno es mayor, es brusco el cambio. Entonces los tejidos van a sentir ese cambio y entonces, y aparte de eso, que hay una disminución de una hormona que estimula la formación de glóbulos rojos, que es la eritroproyetina, la EPO. Entonces, todo esto contribuye pues a que esta anemia del prematuro sea mucho más frecuente. Y entonces, ¿cuánto dice la epidemiología? La epidemiología nos dice que aproximadamente el 85 al 90% de todos los recién nacidos pretérminos o prematuros de extremo bajo peso al nacer hacen anemia severa del prematuro. Esta población recibe por lo menos, al menos durante su estadía, al menos una transfusión sanguínea, por lo menos uno. O sea que es bastante frecuente que, que los niños prematuros tengan transfusiones sanguíneas en números que, por supuesto, ha disminuido un poco en los últimos años con los nuevos eh, aplicaciones de las guías de los neonatólogos y aún sigue siendo todavía un factor de riesgo. Algunos de ellos van a recibir muchas transfusiones, muchos más, puesto que están expuestos también a una hemoglobina del adulto con muchos factores de riesgo por parte del donante. Esta hemoglobina tiene que pasar el efecto ventana y tiene que ser glóbulos rojos jóvenes y tienen que estar no muy viejos. Y hay muchos factores que complican la cosa, pero hay que tener en cuenta de que esto a veces hace que no mejore con una transfusión y tenga que hacerse dos o tres transfusiones más. Vamos a ver que estos factores de anemia del prematuro pueden ser fisiológicos, pero también no fisiológicos. Ahora, los relacionados a la prematuridad son los responsables de la anemia del prematuro y de la alta tasa de transfusiones que son necesarias para corregir este problema de la anemia. Entonces hay adaptaciones postnatales y hay procedimientos, diferentes procedimientos que se requieren según cada caso. Entonces, en los recién nacidos pretérminos, la caída brusca, precoz de la hemoglobina a niveles muy bajos, alrededor de 8 gramos por decilitro, en pacientes de entre 1 kilo a kilo y medio es fuerte esa caída. Y mucho aún es peor cuando el niño es menor de 1 kilo. Los valores decaen hasta 7 gramos por decilitro, por lo tanto, ya aquí ya hay signos clínicos de anemia y el manejo es diferente. Pero tenemos que plantear nuestra hipótesis natural. La retina descendiente del cerebro, proyección del cerebro, es capaz, con alta tasa de tasa metabólica, de energía metabólica y consumo de oxígeno, es capaz de crecer y vivir con 7 gramos por decilitro de sangre, de hemoglobina por decilitro de sangre. La respuesta sería que no, por lógica, ¿no? O sea, no podemos permitir que un niño al dosaje de hemoglobina, que el niño no se va a quejar, por supuesto, es un prematuro, ¿no? Si el niño pesó menos de 1 kilo y está con valores de 7 gramos de hemoglobina por decilitro, de hecho la retina no va a crecer y va a hacer un stop, no va a crecer y va a decir, bueno, yo hasta acá nada más quedo y va a dar curso, va a dar paso a la famosa retinopatía de la prematuridad. Los valores de hemoglobina son mucho más bajos mientras menor sea el peso y la edad gestacional al nacer. Hay una relación inversa entre edad gestacional y peso, y entonces esto podemos considerarlo como un fenómeno patológico y hay que tomar las medidas
necesarias para la prevención y tratamiento. Dentro de la prevención, por supuesto, y estamos hablando de perinatología, hay que hablar con los ginecobstetras para el clampeo tardío del cordón umbilical, con la finalidad de que quede más sangre de la placenta en el niño y que el niño se pueda defender un poco de la anemia severa del prematuro, que, como le digo, es forma brusca, es la caída de la hemoglobina. El clampeo tardío del cordón umbilical a los 45 o al minuto se convierte en lo que se llama una transfusión pasiva autóloga. Pero también a veces basta con colocarlo en el mismo nivel de la placenta para favorecer una transfusión pasiva, ya que la placenta, casi el 70% del peso de la placenta es pura sangre, o sea que si lo ponen a nivel con el bebé, también va a haber una transfusión pasiva autóloga simplemente por niveles, por nivel, por altura o por nivel del bebé con la placenta. Si el niño no va a tener que ser reanimado inmediatamente ni bien nace, hay que tener en cuenta el factor obstétrico de que hay que hacer el ordeñamiento del cordón umbilical. ¿Para qué? Para pasar toda esa sangre del cordón umbilical hacia el bebé y ayudarlo a que maneje su anemia severa del prematuro, que es bastante frecuente. Entonces, esto se hace el ordeñamiento y empieza la reanimación por parte del neonatólogo, y esto ya son criterios del neonatólogo, ¿no? Sobre todo, este, hay que tener cuidado, sobre todo en niños que se va a realizar la reanimación inmediata, pero teniendo en cuenta de que el ordeñamiento solo procede en niños con 28 semanas de edad gestacional o más de eso, ¿no? Pero en menores de 28 semanas, preferible dejar este paso en stand-by y no hacerlo, ¿no? Eh, es parte de la perinatología que hay que compartirla. Los beneficios demostrados es un mejor aumento de los niveles de hematocrito a la hora de vida del nacido, disminución significativa del riesgo de transfusiones para estos niños, hay mejor estabilidad y hemodinamia por parte de las presiones arteriales de estos niños, menor riesgo de hemorragia intraventricular en todos sus grados, ¿no? La hemorragia intraventricular es muy frecuente cuando no se hace un buen manejo de esta hemoglobina, y también hay trabajos que han demostrado que hay menor riesgo de sangrado intestinal, la famosa enterocolitis necrotizante. O sea que el oftalmólogo tiene que dejar un ratito la refracción y la cirugía de catarata, que se hace como un juego de niños, para empezar a meterse acá a lo que es la medicina fetal y lo que es la anatomía y fisiología humana per se, puesto que los niños, muchos de ellos prematuros en nuestro país, es el futuro del país. Así que a eso va el mensaje. Y la otra, en el segundo rubro, que es disminuir la pérdida por extracción, felizmente que los hospitales e institutos ya cuentan con laboratorios con micrométodos, y por lo tanto evitamos el estar sacando sangre a cada rato y a cada momento a los niños, ya que este también es un factor que contribuye a la anemia de severa del prematuro, pero que felizmente cada vez se usa menos. Pero para los hospitales donde no hay micrométodos, preferible disminuir las pérdidas de sangre por extracción, ¿no? Entonces, eso es las indicaciones para la transfusión. Corre a cargo del neonatólogo, tiene que hospitalizar al niño. Ojo que no hay que confundir un hematocrito bajo con una anemia asintomática, que son cosas diferentes. Y las transfusiones hay que hacerlo en los recién nacidos de extremo bajo peso sobre todo, ¿no? Y hay que estar viendo diferentes guías de transfusión que existen en las diferentes unidades neonatales, porque hay criterios, pues que unos de ellos son restrictivos y otros son un poquito más liberales. En nuestro país, las unidades de cuidados intensivos neonatales felizmente tienen criterios bastante acertados, lo que hace que no sea tan severa la retinopatía de prematuridad en nuestro medio hasta el momento. Aún así, la comunidad científica en general está esperando un consenso mundial al respecto, siempre en base a la evidencia científica de calidad, trabajo científico de calidad. El tratamiento de la ROP, como ustedes ya saben, previo monitoreo semanal, ni bien aparece ya y llega a estadios de un ROP quirúrgico, tendríamos que el oftalmólogo tiene que intentar hacer el tratamiento básico con láser
Y si es difícil hacer el tratamiento láser porque ya hay neovasos que están impidiendo la dilatación pupilar, hacer un primer tratamiento con inyección de bevacizumab en el ojo y después de una semana hacer ya el tratamiento láser. Lo cierto que el láser tiene que ser un láser de 810 nanómetros porque es el único que llega a la retina periférica y hace daño para producir la necrosis de ese tejido porque necesitamos hacer la ablación retinal. No podemos usar un láser que tenga menos de 810 nanómetros porque el éxito es un fracaso. Ya durante muchos años se usó menos de esa intensidad y el fracaso, el éxito solamente llegaba a 60-70%. Con el láser de diodo rojo de 810 nanómetros, el éxito está considerado, según referencias científicas, en el 99,8% de éxito quirúrgico en el láser. Actualmente, eh, el, el, el consenso mundial es de que se tiene que bajar un poco el láser y aplicar el tratamiento combinado, o sea, usar láser a bajas dosis y bajas cantidades y complementar el tratamiento con bajas dosis de bevacizumab, que es un antiangiogénico. Ambas sustancias se tienen que hacer de preferencia en dos instancias separadas, ¿no? No a la vez. El pronóstico, como ustedes saben, que estos niños prematuros, de sí, habiendo tenido sufrimiento intrauterino, eh, siendo prematuro ya con retardo de crecimiento de muchos órganos, el bebé prematuro con ROP o sin ROP, el niño prematuro va a tener una morbilidad oftalmológica muy severa, muy grave, que hay que tener en cuenta y obligaría a todo médico oftalmólogo con el mínimo criterio de ser oftalmólogo de colocar en la historia clínica de un niño, preguntar si fue prematuro o no fue prematuro. ¿Por qué? Porque estos niños tienen, los prematuros con o sin retinopatía y sin haber hecho cirugía, estos niños tienden a hacer unas miopías altas, unas altas miopías, con desprendimiento de retina. Muchas veces hacen anisometropías severas con la creación de un ojo perezoso, ¿no? Otras veces el ojo se desvía muchísimo hacia adentro, lo que se llama el estrabismo, y también el odds ratio o el riesgo para que un niño haga glaucoma congénito también se triplica en los niños prematuros en comparación con el histórico glaucoma. O sea que hay muchísimos problemas para los niños prematuros que tiene que estar el oftalmólogo, sobre todo el oftalmólogo pediatra, tiene que estar al tanto porque estas cosas no lo puede dejar pasar ni puede decir que está presentándose epidemias o que hay muchos casos más, y no es así. Lo que pasa es que hay que leer un poco la parte de investigación donde hay trabajos que demuestran que el riesgo que tiene la persona del niño de poder hacer este tipo de patología es mayor que la población normal. Y el tratamiento que hay que hacerle, por supuesto, ya queda a criterio del conocimiento científico de cada uno, pues si es un niño muy miope, habrá que darle, para que metropice bien, lentes anteojos con lentes negativos, a recurrir a gotas de penalización si quieren hacer manejo de ambliopía o de parche, en fin, y si hay estrabismo, una cirugía precoz, por supuesto, porque es una cirugía que obedece a esta enfermedad. Entonces, vamos a ver qué está pasando por el otro lado. Por el otro lado materno tenemos a la preeclampsia. ¿Y la preeclampsia qué cosa es, según el Colegio Americano de Obstetras y de Ginecólogos? La preeclampsia se define como enfermedad hipertensiva específica del embarazo con compromiso multisistémico y que se presenta después de las 20 semanas de gestación, ¿no? En el último trimestre, y que se puede superponer a otro trastorno hipertensivo. Esta es la otra parte. Hemos terminado anemia, y anemia es un factor muy importante junto con el oxígeno, edad gestacional y peso y raza, con factores neonatológicos de la UCI neonatal. Vamos a ver qué pasa en el útero. En el útero hay factores, y están en la guía clínica de nuestra norma,
de que están los factores maternos. Entre ellos, la preeclampsia es muy frecuente en el Perú, la preeclampsia. Le sigue la chorioamnionitis, ¿no? Infección de toda la parte del producto de sus cubiertas, del amnios, y una corianonitis produce sepsis. Y ese niño, la madre va a padecer de sepsis lo mismo que el niño. Esos niños van a sufrir mucho y va a haber trastornos en la retina como hipótesis natural también. Tenemos que ponerlo como hipótesis natural, puesto que son patologías propias del país y no hay mucho trabajo de investigación. Entonces, la etiología de la preeclampsia aún han pasado más de 1000 años y todavía sigue considerada como una causa desconocida. O sea, nadie puede decir que la preeclampsia es por tal o cual cosa. Hay teorías, pero ninguna ha sido demostrada. Lo cierto es que la triada de hipertensión, proteinuria y edema y todas estas cosas clásicamente conocidas van a caracterizar a la preeclampsia, donde la hipertensión va a llevar a una vasoconstricción periférica y disminución de la elasticidad de las arterias. Si tenemos esta premisa de que hay vasoconstricción con elevación de la presión, planteamos también una hipótesis natural y tendríamos que decir, si en el fondo de ojo va a haber este tipo de vasoconstricción arterial en preeclampsia, entonces no solamente va a ser los vasos sanguíneos del ojo, sino también van a va a haber vasoconstricción arteriolar de los vasos de todas las partes del cuerpo de la madre, incluyendo a las arterias que van a la placenta, o sea, las arterias uteroplacentarias están también en vasoconstricción permanente, produciendo un retardo del crecimiento del niño. Y cuando hablamos de retardo del crecimiento intrauterino del niño, no podemos decir que el niño no crece solamente en talla, pues no crece, pero también tenemos que pensar en ese cerebro y esa retina. ¿Crecerá la retina, el tejido neurológico que tiene una alta tasa metabólica, crecerá y desarrollará bien si yo le estoy pinzando las úteros placentarias con la vasoconstricción? La hipótesis natural me dice que definitivamente tiene que haber un factor. Y vamos a ver en qué consiste eso. Vamos a tratar de explicarlo. Fíjense que en el fondo de ojo de la preeclampsia también van a ver ustedes un daño retinal, o sea que fíjense, no solamente hay vasoconstricción, sino alteración de la permeabilidad vascular con salida de agua, y tenemos el edema retinal que lo tenemos en esa lámina. ¿Y qué complicaciones van a haber? Claro que el niño, el feto no va a desarrollar, va a haber adelanto del parto porque está en riesgo la madre y el niño, o sea, hay prematuridad en estos casos, hay restricción del crecimiento intrauterino, hay oligohidramnio, hay displasia broncopulmonar y aumento de riesgo de muerte perinatológica. ¿Hay factores genéticos? Sí, es cierto, también hay factores genéticos porque hay cierta tendencia a presentar preeclampsia en algunas familias, pero son responsables por parte nada más. Por lo tanto, la historia familiar materna o paterna van a ser base para la historia clínica y hay que tenerla en cuenta. En la fisiopatología de la preeclampsia tenemos que, se dice que hay una falla en la invasión de trofoblasto miometrio en la implantación y que las arterias van a empezar a responder a sustancias vasoactivas y esto va a llevar a inflamación, por supuesto, sistémica, por eso el nombre de toxemia, ¿no? Porque hay inflamación sistémica, con activación de leucocitos, plaquetas, aumentan todos los productos de inflamación, se liberan radicales libres, causan daño endotelial y disfunción vascular. Todo esto está demostrado ya en muchos trabajos, en algunos trabajos hechos en la India y algunos trabajos también hechos en otros países donde también hay preeclampsia. Pero vamos a trabajar nosotros un poco la parte médica y vamos a ver qué estaría pasando con nosotros. ¿Será cierto que la preeclampsia produce daño? Uno dicen que sí, uno dicen que no. Analicemos. Si hay hipoxia, si hay disminución y hay una vasoconstricción o cierre de la perfusión del útero placentario, va a haber hipoxia, va a haber sufrimiento fetal. Eso es evidente. Entonces, la homeostasis de las células del feto van a estar alteradas. ¿Por qué? Porque no hay mucho oxígeno. Va a haber una disminución del intercambio materno-fatal. ¿Por qué? Porque no hay oxígeno y van a haber cambios metabólicos complejos y o muy complejos que van a llevar a alteraciones irreparables en las células retinales y neurológicas, ¿no? Y que van a llevar a la muerte. Eso uno lo deduce por lo que si hay hipoxia, hay daño a nivel celular.
Si tenemos en cuenta de que estos niños que son productos intrauterinos transitorios, porque el feto es un inquilino intrauterino exigente, porque no es un inquilino cualquiera, exige a un buen ambiente. El periodo perinatológico debe ser también el más adecuado, ¿no? Y aparte de eso, de que es muy sensible, porque termina en un aborto o un parto prematuro. Entonces, tenemos que ver que estos niños prematuros no han alcanzado la madurez anatomofuncional. Si a esta inmadurez anátomo-funcional le agregamos la hipoxia, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener esto, intercambio madre-feto disminuido, por lo tanto, la mamá está enviando CO2 a la placenta y al niño. Intercambio madre-feto disminuido, el oxígeno va a llevar a hipoxia. Y aparte, la madre con hipoxia también va a producir hidrogeniones, por lo tanto, va a mandar más hidrógeno a la placenta, por la vía placenta, al bebé. Por eso que el bebé sale con daño. Ahora, estos niños, si consideramos que el CO2 de la madre va a llevar a hipercapnia, al niño le va a producir una acidosis de tipo gaseoso. Y si el oxígeno disminuido, que lleva a una hipoxia, sigue la vía de la gluconeogénesis aeróbica, aunado a los hidrogeniones que produce la placenta materna, va a llevar a una acidosis metabólica. O sea, quiere decir que un niño prematuro está en el útero teniendo por momentos acidosis gaseosa y por momentos acidosis metabólica, es muy probable, casi probable, y digamos como que 2 y 2 son 4, es muy probable que el metabolismo ácido-base alterado va a alterar el medio interno de estas células de estos niños. Estos niños van a tener trastornos y las células van a decir, esto no está bien, va a haber respuestas intrauterinas, por lo tanto, se plantea la hipótesis de que a nivel celular, la hipoxia, siguiendo la glucólisis anaeróbica y al recurrir al reservorio de glucógeno, va a llevar a que, junto con la acidosis, alterando la función enzimática y bajando el nivel de glucosa, va a llevar a la muerte o daño celular en forma definitiva. Entonces, esta hipoxia en la madre, ahí tienen ustedes a una madre con la facies abotagada, hinchada, edematosa, típico de la preeclampsia, va a llevar a la madre hipoxias, causas genéticas como la hipertensión inducida por la gestación, aunada a la preeclampsia familiar, la anemia, el desprendimiento prematuro de placenta, las nefropatías, las cardiopatías, la diabetes mellitus, la insuficiencia respiratoria crónica. Aquí le agrego algo que es importante. El embarazo gemelar discrónico es muy importante. El niño uno nace con 2 kilos y uno nace con 1 kilo. Ahí tenemos que cuidar al niño de 1 kilo. ¿Por qué? Porque el embarazo gemelar discrónico es un factor de riesgo. Enfermedades hemolíticas y las infecciones, como le dije, intrauterinas dentro de una madre con una infección intrauterina, es casi probable que ese niño con corioneonitis o con preeclampsia severa, perdón, con sepsis, vaya a tener daño por competencia o del oxígeno por la retina, que exige mucho oxígeno y tiene un gran consumidor extraño que viene a ser las infecciones. Acá le traigo unos casos. Un caso que de la maternidad de Lima, del Instituto Nacional Materno Perinatal. Niño de 34 semanas, ¿ah? No 32, 34 semanas con un peso de 1 kilo 730. A los 10 días se le hace el examen porque la madre estaba hospitalizada, porque la madre tenía preeclampsia, había tenido una ruptura prematura, de 30 días había estado en tratamiento con antibiótico, pero el bebé con una infección severa, una sepsis severa, pero con 34 semanas el niño en tratamiento con sepsis se le hizo estudio de fondo de ojo en la semana subsiguiente al embarazo y se le encontró una retinopatía severa, grado 3 corroborado en el INO. En el INO, Instituto Nacional de Ojos, dijeron que era un caso muy avanzado, que han debido examinar, han debido traerlo antes, pero no se puede traer antes porque el niño recién ha nacido, pues, ¿no? No se ha presentado a las 32 semanas, este niño tenía 34 semanas, 1 kilo 730, pero el factor de riesgo materno ha contribuido por la fisiopatología que le acabo de explicar a que se presente el ROP. O sea, este es un ROP típico de las madres preeclánticas, de corianonitis o de sangrado del tercer trimestre,
pero no es un caso raro, ¿no? O sea, no estemos hablando de casos raros, de casos inéditos o de casos insólitos, no, esto es Perú. En el Perú es así la cosa, y si nosotros ponemos ahí como casos atípicos, bueno, el atípico sería acá el médico que estaría diciendo que es un caso atípico, porque esto no es atípico, esto es típico en el Perú, una madre de 34 semanas, 35 semanas, con la placenta que ha estado rota ya 15, 20 días y que llega con fiebre alta a la emergencia de la maternidad de Lima, porque no puede venir porque no tiene ni para el pasaje, ¿no? Esa es una realidad. En- entonces, este niño tuvo que recibir láser urgente, pero un ojo sí ya lo perdió y uno se salvó. La ruptura prematura de la de membranas de la madre tuvo una ruptura, un RPM de 30 días, y vamos a ver el segundo caso. En el segundo caso, otro bebé de 34 semanas, 1 kilo 840, a los 18 días presenta un ROP severo, grado 3. Por supuesto que ese niño con el peso se le vio en segunda opción porque tenía 34 semanas, se da preferencia a los niños de menos peso. Le tuvo que dar láser urgente perfectamente, pero no había estado intubado, no había recibido oxígeno, no tenía anemia, lo único que tenía era una madre que estaba en la última terna con una severa, con un HELP, síndrome de HELP, una preeclampsia severa, y el niño, hay muchísima probabilidad que haya hecho el grado 1 y el 2 lo haya hecho intraútero, y el grado 3 ya lo hizo extraútero, ya digamos, producto de la factura que manda la preeclampsia, probablemente esté mandando un aviso a la preeclampsia diciéndole a la comunidad científica: yo hago daño al niño y también hago daño a la retina. Por eso que la perinatología hay que evaluarla bien y entrenar, estar al tanto y estar entrenado para solucionar estos problemas. Este caso 2, el caso 3, este otro niño de 33 semanas, de 1 kilo 680, a los 20 días el niño presentó un ROP severo de 2 en zona 2 con plus. La madre había estado con tratamiento antibiótico sistémico fuerte porque tenía fuerte infección del tracto urinario del tercer trimestre y anemia severa la madre. Bueno, la anemia no tendría mucho que ver, pero sí la infección del tracto urinario de las madres con el uso de antibióticos con el bebé dentro del útero es un factor de riesgo que está por demostrarse, pero hay trabajos que ya lo han demostrado. O sea que tenemos que afinar la puntería para estos casos perinatológicos. Un trabajo de investigación rápido, de hecho, en la maternidad de Lima, analítico de tipo comparativo en cohorte. Eran niños, escogieron 190 recién nacidos con peso mayor a 1,5 kilos. Entre enero del 2017 a diciembre del 2018 se vieron los factores de riesgo materno entre los dos grupos, con ROP y sin ROP, y para ver qué pasaba en estos grupos, en el estudio dio como resultado lo siguiente: la población tuvo una media de 33 semanas más o menos 1,5. El peso promedio fue de 1,7 kg más o menos 142 gramos, y en esta población, durante toda esta población estudiada, el 30% desarrollaron algún grado de ROP, ¿no? Lo que equivale al 15%. Altísima la cantidad de ROP en esta época antes de... con la prueba del chi cuadrado se hizo la prueba de riesgo para buscar el riesgo relativo. Se halló una relación entre la retinopatía prematura y la preeclampsia severa, y la corianonitis, que también salió en lo que fue la regresión logística, porque el análisis multivariado halló pues influencia para la ROP en las madres con preeclampsia severa, ¿no? Con una confianza al 90%, una significancia estadística con exponente de 0,05 a 3,71. Este riesgo relativo de 3,5 nos indica de que una madre preclántica severa es capaz de producir no solo RCI, sino también daño en la retina 3 veces más que una madre que no hace preeclampsia severa. Es un trabajo que está publicado incluso en la Maternidad de Lima, puesto que acá, ¿sabes? Llegan de todas partes del Perú, llegan a la maternidad de Lima y hay casos para hacer este trabajo de investigación. Por supuesto, tengo que aclarar que el hecho que haya 3,5 más riesgo no quiere decir que todos van a ser operados, ¿no?
O sea, hay más riesgo de hacer ROP, pero en algunos son leves, otros son moderados y en los casos severos hay que operarlo, ¿no? Pero que hacen ROP, lo hacen. Ese es el riesgo relativo en la maternidad de Lima. Y bueno, pues ustedes saben que acá hay un pabellón todo de madres, niñas, madres, adolescentes, que también se está agregando eso como factor de riesgo. Estos niños, niñas tienen mayor este, eh, riesgo de poder hacer niños con daños retinales por la presencia de la preeclampsia. Y bueno, esto es todo lo que quería traerle para ustedes. Agradecer al Instituto Nacional al Instituto Nacional de Salud del Niño, a la comisión y junta y directiva que está llevando a cabo este curso, por haber tenido la gentileza de invitarme a compartir con usted lo poco que uno puede aprender y lo poco que uno puede compartir con la maternidad de Lima, con una tasa de natalidad que llega a los 19.000 a 20.000 partos por año y una alta tasa de prematuridad, ¿no? Nuevamente, mi agradecimiento a todo el personal, a toda la gente detrás de todo este curso que han permitido que yo exponga, y reitero mi agradecimiento y estoy a la orden para cualquier cosa, y hay que trabajar y luchar por nuestro Perú. Muchísimas gracias. Eso es todo.